Mientras tanto en el reino de dioses y ángeles. Necesito ver al Señor urgentemente, diría un dios desconocido. Eso no será posible, Valí, el Señor tiene una visita y al parecer es muy importante según Baldur, diría el dios Loki. Pero en ese momento serían interrumpidos por la presencia de la diosa Lilith, quienes estos de inmediato la notarían. Veo que tienes prisa, Lilith, pero tendrás que esperar tu turno, también tengo que hablar con el Señor, diría Valí. Pero en ese momento un ángel haría su presencia y demostraba que también tenía prisa en hablar con el Señor. Veo que todos quieren hablar con el Señor, por desgracia tendría que esperar, en este momento el Señor tiene a un invitado, diría Loki. Eso escuche, al parecer es muy importante, me pregunto quién será, diría Lilith. Con que un invitado muy importante, debe ser alguien que el Señor conoce muy bien, sin embargo, solo sienta el ki de ese sujeto y lo entenderán, diría Tyr. Es cierto, es un ki muy puro, ¿acaso se trata de un nuevo dios como lo es ese chico Morfeo? Diría Lilith. Puede ser y debe ser muy importante, diría Valí. Veo que todos están muy curiosos, pero se han dejado llevar y no han notado un detalle muy importante, solo presten atención a ese sujeto, ¿lo notan? Tiene también un ki maligno, el más puro que he sentido, ¿sabes de qué se trata, no es así? Diría Loki. Imposible, es un dios puro y mitad demonio puro, eso lo convierte en un dios demonio, diría Lilith. ¿Qué hace aquí un dios demonio? Pensé que no eran bienvenidos por orden del Señor, algo extraño está sucediendo, diría Valí. Pero también ustedes olvidan un detalle muy importante en el ki de ese dios demonio, ¿pueden notarlo? El ki puro de un dios que desprende tiene un cierto parecido al niño Morfeo, muy interesante, diría el ángel Tyr. Vaya, qué observador eres, debo decir, ¿acaso serán parientes? Puede que sí o puede que no, nada más tendremos que esperar, diría Loki. El Señor nunca nos dijo quién era realmente el niño Morfeo, pero tienes un punto, tendremos que esperar, diría Valí. Pero en ese momento el dios Baldur haría su aparición, quien de inmediato todos notarían su presencia. Vaya, pero si es Baldur, escuché que la pasaste muy mal en ese enfrentamiento interesante que tuviste, diría Loki con una risa burlona. Cuidado con lo que dices, podría haberlo destrozado pero el Señor me detuvo, tal parece que el Señor lo conoce, diría Baldur. ¿Qué están diciendo ustedes? ¿Enfrentaste a ese dios demonio? Diría Valí, quien dirigiría su mirada hacia Baldur. ¿Qué? ¿Eso es verdad y dices que te derrotó? Eso nunca había pasado, diría Lilith. No es la gran cosa, nada más me confié pero estaba listo para aplastarlo, pero como dije, el Señor me lo impidió, pero a la próxima no cometeré ese error, diría Baldur. Estás en problemas, Baldur, el Señor te ha advertido sobre tu exceso de confianza, habrán graves consecuencias, diría Tyr. ¿Qué es lo peor que puede pasar? El Señor acabará conmigo. No lo creo, no creo que llegue muy lejos, diría Baldur. Así que de nuevo estás confiado, tienes un gran problema, Baldur, diría Loki con una risa burlona. Loki tiene razón, ¿acaso olvidas lo que sucedió con Erebos? Nunca supimos más de él desde que fue en contra de la palabra del Señor, diría Lilith. Las palabras de Lilith le recordarían a Baldur lo despiadado que puede ser su padre el Señor, por lo tanto la confianza de este al instante desaparecería, después de todo tenía un punto, nunca más volvió a ver a Erebos. Lo mejor es que te retires por el momento, Baldur, diría Tyr con una mirada seria. Baldur no diría nada, nada más se iría sin decir ni una sola palabra, después de todo tenía que enfrentar lo que se venía. Creo que no debí decir eso, diría Lilith. No importa, ahora Baldur sabrá que no necesita poner a prueba al Señor, después de todo el Señor es muy impredecible, diría Tyr. En fin, igual tendrán que esperar a que el Señor termine con su invitado, diría Loki. Me pregunto quién será para que el Señor aún no lo haya aniquilado, después de todo es un dios demonio, se diría Lilith. Ahora nos ubicamos en el palacio del Señor donde Zeus y Kakaroto se encuentran teniendo una charla. El Señor no diría nada, nada más se encontraba en su trono muy tranquilo y relajado mientras esperaba que Kakaroto lanzara sus preguntas. Solo de mirar su apariencia se vienen muchas ideas, nunca soy un tipo que juzgo a mis oponentes por su apariencia, pero Zeus es diferente, su cuerpo se ve muy débil, tan frágil, pero su presencia no cabe duda de que dice todo lo contrario, en verdad es el ser más poderoso de todos los tiempos.
Según Erebos y mi madre lo es, pero también dicen que es el dios más joven en apariencia, pero en años el más antiguo y viejo, no hay nadie como él, se diría Kakaroto. Y bien. Estoy esperando, como dije anteriormente, veo en tus ojos muchas dudas y preguntas, tenemos todo el tiempo del mundo a menos que tengas prisa, diría Zeus. De hecho tengo prisa, como debería llamarte. Escuché historias sobre ti, que no te gustan que usen tu nombre para referirse a ti, nada más como señor, diría Kakaroto. Puedes llamarme como quieras, somos dioses creadores después de todo, ¿no te parece? Claramente has llegado más lejos de lo que podría haber llegado Cronos, llevaste su poder al siguiente nivel, así que llámame como desees, ya sea por Zeus, incluso por abuelo, ¿qué te parece? Diría Zeus con una risa sarcástica. Creo que te llamaré Zeus si te parece bien, diría Kakaroto. Por supuesto, si te parece bien, estamos en familia después de todo, pero mencionaste que traes prisa y estoy seguro que estás aquí por algo muy importante, ¿no es así? Además dije que eras mi invitado porque lo supe que venías a mi mundo, entonces, ¿por dónde quieres empezar? Diría Zeus. Me gustaría empezar por mis preguntas, luego a lo mío, ¿qué te parece? Diría Kakaroto. De acuerdo Kakaroto, me parece bien, adelante, diría Zeus. Bien, ¿cómo es que mi hijo está aquí? Haré mi pregunta de una manera diferente, ¿cómo fue capaz mi hijo de encontrar este mundo? Diría Kakaroto con una mirada seria. Ciertamente esa pregunta me la esperaba, después de todo aún no sabes casi nada de tu hijo, sin embargo Kakaroto, esa pregunta no la puedo responder aunque quisiera, es a Morfeo a quien debes preguntarle, después de todo es una conversación entre padre e hijo, ¿no te parece? Diría Zeus. Por más que no quiera admitirlo tiene razón, tengo que acercarme a mi hijo, recuperar los años perdidos, se diría Kakaroto. Y bien Kakaroto, ¿cuál será tu próxima pregunta? Diría Zeus. Dime, ¿por qué exiliar a mi madre de tu mundo cuando estaba embarazada? Diría Kakaroto. Supongo que era una pregunta inevitable, pero ¿por qué quieres una respuesta si ya la tienes? Tu madre decidió irse con tu padre al mundo de los mortales, le di una salida, olvidarse de tu padre y vivir aquí contigo, si hubiera tomado la elección correcta aún estaría con nosotros, pero eligió al débil de tu padre que fue derrotado años después de tu nacimiento, diría Zeus. Cuidado con lo que dices, mi madre tomó una decisión, la cual es la que su corazón le decía, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. Tranquilo Kakaroto, no pretendía insultarte de alguna manera, pero no cabe duda de que eres igual a tu madre, pero admitamos que aquí hubiera tenido una mejor vida, diría Zeus. Eso nunca lo sabremos, el pasado ya es pasado y no lo podemos cambiar, diría Kakaroto. No hay duda de que eres el indicado para decirlo, después de todo has superado tu pasado, superaste la muerte de tu esposa y de tu primer hijo, en cambio tu amigo ese mortal Goku, sigue viviendo de su pasado, tratando de traer de vuelta a su esposa, diría Zeus. Supongo que esa es su decisión, ahora tengo una última pregunta, diría Kakaroto. Adelante Kakaroto, dime cuál será tu última pregunta, diría Zeus con una pequeña sonrisa. ¿Por qué? ¿Por qué has tratado de llamar mi atención? ¿Por qué lo has conseguido? Diría Kakaroto con un tono serio en su voz. ¿Qué tratas de decir Kakaroto? Nada más esperaba tu llegada, ¿acaso es tan malo? Diría Zeus. No, sabes de lo que hablo, hace una semana un ángel irrumpió en mi universo y capturó a mi Kaioshin, pero no solo eso, un poco más y acaba con mi ángel guardián, diría Kakaroto con una mirada seria. Así que es la razón por la cual estás aquí, debo decir que estoy totalmente desconocido de tu situación, para ser sincero no estaba enterado de nada, diría Zeus. No estoy seguro si mientes o dices la verdad, pero estoy aquí para recuperar a Rise, no me voy a ir hasta recuperarla, diría Kakaroto. Ya veo, entiendo, así que un ángel de mi mundo irrumpió en tu mundo y causó estragos, dime por qué haría tal cosa yo. No tengo la necesidad de hacer tales cosas insignificantes, créeme Kakaroto, mi intención no es hacerte enfadar, es más bien me gustaría que tuviéramos una buena relación, después de todo eres mi familia, diría Zeus. Rayos, es realmente convincente, no sé si está siendo completamente sincero, Erebos dijo que Zeus es un dios impredecible, pero por el momento tendré que aferrarme a su palabra, se diría Kakaroto. Entonces Kakaroto, dime por qué haría tal cosa un ángel. ¿Quería algo de ti? Diría Zeus.
Algo así, me ha retado a un combate. Al parecer se enteró que Cronos ya no es el creador supremo y que ahora había un reemplazo, el nuevo dios creador supremo. Es la razón por la cual me ha retado. Sin embargo, no tengo la intención de cumplir con su capricho, pero no voy a dudar en hacerlo pedazos si me lo encuentro. Ahora nada más quiero recuperar a Rise, diría Kakaroto con una mirada seria. Eso sí que me ha tomado por sorpresa, así que un ángel te ha desafiado para comprobar tu fuerza. Dime quién es. Podría tratarse de uno de mis hijos, porque como verás, todos creen que todos los ángeles y dioses son mis hijos, pero no es el caso. La mayoría son mis hijos, pero los demás son creaciones hechos con energía pura, ya sea de un dios o un ángel, diría Zeus. Eso sí que no me lo esperaba, así que algunos ángeles y dioses son sus creaciones, pero la mayoría son sus hijos. Un dato muy interesante debo decir, se diría Kakaroto. Y bien Kakaroto, dime quién es ese ángel, diría Zeus. Nunca mencionó su nombre, pero lleva una máscara que cubre todo su rostro, diría Kakaroto. Vaya, así que se trata de Azazel, el ángel y rey de los espíritus. Debo decir que no me sorprende que te haya desafiado a un combate, diría Zeus. ¿Qué quieres decir exactamente? Lo haces sonar como si lo ha hecho más de una vez, diría Kakaroto. Exacto, lo ha hecho en muchas ocasiones. Cuando era muy joven desafió a Cronos, luego a muchos más dioses del mundo mortal, diría Zeus. Ya veo, y sobre la otra cosa, ¿este Azazel es tu hijo?, diría Kakaroto. No, no lo es. Sin embargo, ha cruzado un límite. Como verás, les he enseñado a todos que deben hacer las cosas bien y sin errores, pero Azazel ha fallado. Reuniré a los dioses y ángeles más importantes. Esto demostrará que deseo una buena relación contigo, como un abuelo y su querido nieto. Y no te preocupes, recuperarás a tu amiga Rise, diría Zeus con una risa que pondría nervioso a Kakaroto. ¿Qué rayos está sucediendo? ¿Así de fácil? Como si nada hubiera pasado. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Es como dijo Erebos, es tan impredecible que no sé si está mintiendo o diciendo la verdad, pero no tengo más opción que aceptarlo, se diría Kakaroto. Y bien Kakaroto, dime qué te parece. No está mal, ¿verdad?, diría Zeus con una sonrisa. Sí, me parece bien, quiero acabar con este problema lo antes posible, diría Kakaroto. Excelente, diría Zeus. Desde dichos acontecimientos se daría un comunicado a los dioses más importantes, donde de inmediato se reunirían tanto como dioses y ángeles afuera de las entradas del palacio del Señor. Sin embargo, que sean dioses y ángeles muy importantes no significa que todos sean realmente poderosos. ¿Qué está pasando?, diría Lilith. Como ya lo averiguarán, el Señor dará un comunicado muy importante, por eso los ha reunido, diría Loki. Veo que somos muy pocos, nuestros demás hermanos y hermanas no están, diría Vali. Sí, después de todo ustedes eran los únicos que están en el planeta, los demás están fuera, al menos por el momento, diría Loki. Pero en ese momento el dios Poseidón haría su aparición donde inmediato todos notarían su presencia. Después de todo era uno de los dioses más fuertes. Llegas a tiempo, Poseidón, por un momento pensé que no aparecerías, diría Baldur. Escuché que era algo de suma importancia, el Señor dará un comunicado, diría Poseidón. Un momento, ¿dónde está Hércules y Morfeo? El Señor mencionó que ellos también tendrían que estar aquí, diría Loki. Hércules se encuentra ocupado, al igual que Morfeo. Escuché que llegaron dos nuevos intrusos y por desgracia no nos acompañarán, diría Tyr. Ya veo, bueno, supongo que el Señor lo entenderá, diría Loki. Pero en ese momento el ángel Azazel haría su aparición, quien se ganaría la mirada de todos. Después de todo era uno de los ángeles más fuertes, incluso era considerado un arcángel, el arcángel Azazel. Vaya, pero si es el arcángel Azazel, diría Baldur. Aún no, pero llegaré a eso. Ahora díganme qué está sucediendo, diría Azazel. Bueno, parece que el Señor tiene un invitado que parece ser muy importante. Llevan más de una hora en el trono y parece ser que es una conversación muy importante, diría Vali. Ya veo, supongo que tendremos que esperar, diría Azazel. Solo sientan su ki, se trata de un dios puro y a la misma de un ángel puro, tiene 3 tipos de sangre, incluso la de un Saiyajin, diría Loki. Estás en lo correcto, Loki, sin embargo no sé qué tiene de tan importante ese demonio. Una vez que tenga la oportunidad lo haré trizas, diría Baldur. Parece que me he perdido de algo importante, diría Azazel. Veo que estás muy interesado, ¿y tú, Poseidón, qué me dices?, diría Loki.
Poseidón no diría nada, nada más ignoraría a todos, mientras esperaba que era lo importante que tenía que decir el señor. Bien, ya te entendí, sigue con lo tuyo, como siempre, pues como verás Azazel, aquí el dios Baldur fue humillado por ese dios demonio, escuché que su nombre era Kakaroto, diría Loki. Eso fue solo cosa de una vez, no se volverá a repetir, diría Baldur con un tono grave en su voz. Parece ser que es un tipo muy fuerte, diría Lilith. Muy interesante, diría Vali. ¿Un dios demonio con la fuerza para combatir contra el poder de un dios puro? Veo que el mundo de los mortales ha evolucionado y ha engendrado a un dios puro y mitad demonio, qué interesante debo admitir, se diría Tyr. ¿Qué fue lo que dijo? Kakaroto. ¿Dios demonio? Sí, es él está aquí, el creador supremo del mundo de los mortales, parece ser que vino aquí a por amiga, esto es preocupante porque parece ser que Kakaroto conoce al señor, porque el señor nunca se interesaría por un repugnante dios demonio a menos que lo conozca desde hace tiempo, esto es malo, se diría Azazel quien se perdería en sus pensamientos. Esa es la historia Azazel, aquí mi hermano Baldur fue aplastado, diría Loki. Oh sí, veo que como siempre Baldur se confía, diría Azazel. Sin embargo, en ese momento finalmente el señor haría su aparición donde estos al instante sentirían la aterradora presencia que siempre desprendía el poderoso Zeus. Todos los dioses y ángeles harían una reverencia ante el dios entre dioses, el dios más viejo pero a la misma vez el más joven, el dios más poderoso desde el inicio de los tiempos. Veo que no todos están aquí, pero sé cuáles son las razones por lo cual lo dejaré pasar, los he reunido por una razón muy importante, sé que alguno de ustedes no es mi hijo o hija, sin embargo son parte de la familia, por esa misma razón les presento a mi nieto, quien también es el nuevo creador supremo del mundo de los mortales, que tomo el deber de reemplazar a Cronos, su nombre es Kakaroto, diría Zeus. Entonces Kakaroto finalmente haría su aparición, donde de inmediato llamaría la atención de todos los presentes los cuales empezarían a susurrar debido a que no podían creer que el señor tuviera un nieto. Veo que todos están conmocionados y no entienden lo que sucede realmente, ¿te gustaría explicar la situación Loki? Diría Zeus. Por supuesto señor, aclararé las dudas, como verán la diosa Siris y también vuestra hermana fue desterrada por una sencilla razón, rompió una de las reglas más importantes de este mundo, tanto como dioses y ángeles no pueden tener hijos con mortales y vuestra hermana rompió esa regla, algunos de ustedes ya lo suponían, pero para muchos esto es nuevo, también les informo que vuestra hermana ahora descansa en paz, los dejaré que asimilen toda esta información, diría Loki. La mayoría de las deidades que no estaban enterados de la situación comenzarían a susurrar entre ellos, después de todo era una noticia impactante para muchos, porque habían perdido a una hermana. Simplemente no puedo creer todo esto, no cabe duda de que el señor es un dios muy impredecible y despiadado, pero sin embargo Siris rompió una regla, pero aún así ella no merecía este destino, no merecía morir en el mundo de los mortales, debió haber tenido una despedida digna de una diosa, qué lamentable, se diría Lilith. Eso sí que es mucho para asimilar, qué triste lo de Siris, supongo que tomo su decisión, diría Tyr. Tomo su decisión pero pienso que aún así merecía una despedida digna, diría Vali. Esto pasa por ir en contra de las reglas, conocen todos perfectamente las reglas, diría Baldur con una sonrisa arrogante. ¡Qué idiota, no hay duda!, se diría Lilith. Veo mucha conmoción de algunos, diría Zeus mientras soltaba una pequeña risa. El ángel Azazel no diría nada, nada más se encontraba enfocado en Kakaroto, después de todo había cometido un grave error, atacar al nieto del señor y podrían haber consecuencias. Sin embargo, Poseidón no diría nada, nada más se encontraba de pie con los ojos cerrados, mientras esperaba que toda la noticia finalmente terminara. Así que Siris tuvo un hijo, Kakaroto, un dios puro, con la sangre Saiyajin y un demonio puro. Siris fue mi mejor amiga durante mucho tiempo, veo que todos miran muy hostil a Kakaroto, sin embargo no harán nada ya que es parte de su familia, pero por si acaso cuidaré la espalda de Kakaroto, es lo menos que puedo hacer por ti Siris, ojalá nunca te hubiera sido, se diría Lilith. Kakaroto no había dicho ni una sola palabra, nada más tenía su mirada enfocada en el ángel Azazel, después de todo lo había reconocido y no había ni una sola duda de que era él, la sangre de Kakaroto empezaría a hervir de furia. Eso será todo señor. Si es así, saludos chico y bienvenido, si deseas entrenarte estaré esperando, diría Baldur con una sonrisa arrogante.
Eso es todo, los demás pronto lo sabrán, a menos a que Kakaroto quería decir algunas palabras, diría Zeus mientras dirigía su mirada hacia su nieto, pero este de inmediato notaría que Kakaroto estaba enfocado en Azazel y podía sentir su instinto asesino. Parece que eso es todo, pueden retirarse, tú también Loki, excepto Azazel, tengo algo de suma importancia a discutir contigo, diría Zeus con una pequeña sonrisa mientras dirigía su mirada hacia Azazel. ¿Qué sucede, Arcángel? Parece ser que estás en graves problemas, diría Baldur mientras soltaría una risa sarcástica y se retiraba del lugar. Entonces todos los dioses y ángeles se retirarían del lugar dejando solos a Zeus, Kakaroto y al ángel Azazel para darles privacidad. Ahora que estamos solos, ¿qué les parece si voy al grano? Estoy enterado de la situación entre ustedes, dime Azazel, ¿tienes algo que decir? Diría Zeus con una sonrisa. Azazel quedaría sin palabras, debido a que podía sentir la presión que desprendía el cuerpo del señor, no había duda de que estaba emocionado y eso nunca era bueno.